Y como dijo la pastora, vaya al libro de Josué 3, versículo 14. Aquel que no tenga su Biblia, acérquese a un hermano y comparta, para que no se quede sin leer el texto de la palabra de Dios. Josué 3, versículo 14. Y preste mucha atención a lo que se va a leer y a lo que se va a explicar en esta noche de parte de Dios. ¿Lo tiene? Josué 3, versículo 14. 3:14. ¿Lo tiene? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar al Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Entre paréntesis está: porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas cuando el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían del mar del Araba al mar Salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó ¿en qué? Muy bien. Ahora diga fuerte conmigo: Dios de oportunidades. Dígale a su vecino: Dios de oportunidades. Ahora diga conmigo fuerte: primera generación. Segunda generación. Con su manito así, 2 generaciones. Estas 2 generaciones tienen una historia en común, pero su final es diferente. Dígale a la persona que está a su lado: su final es diferente. Usted va a leer este capítulo que acabamos de mencionar, de leer, y si usted va más atrás a Éxodo, va a pasar casi similar lo que pasó al pueblo de Israel cuando estaba saliendo de Egipto. ¿Me sigue hasta acá? El pueblo de Israel junto con Moisés, ahora está con Josué, pero en ese momento cuando estaba con Moisés, le iba a pasar algo similar. Diga fuerte: similar. Porque escapaban de los egipcios y dice que se encontraron con el Mar Rojo. Y el mismo milagro casi similar que Dios hace en Éxodo, lo hace aquí en Josué. Cuando abre, en ese momento en Éxodo, abre las aguas del Jordán. Aquí lo que leíamos, pero en Éxodo se abre en el Mar Rojo. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda pasar. Ahora, como le dije hace un principio, un milagro similar, pero con un final diferente. Diga fuerte: con un final diferente. ¿Sabe por qué, iglesia? Y escuche bien lo que voy a decirle. Porque cuando Dios le abrió las aguas al pueblo de Israel, a la primera generación, a donde fue a parar cuando Dios le abrió las aguas, fue el desierto 40 años. Y ahora Dios le volvía a abrir las aguas, pero esta generación, cuando Dios le abrió las aguas, fue a parar a la tierra prometida. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo, iglesia? ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo, iglesia? Lo que le quiero decir en esta noche: una generación entendió, la otra no. ¿Sabe por qué? Porque la primera generación se quejaba. La primera generación murmuraba.
La primera generación estaba el pero. Por eso fue a parar al desierto 40 años. Porque no entendió el plan. No entendió el propósito, iglesia. Dígame si usted está de acuerdo. ¿Por qué? Porque la primera generación era guiada por la presencia de Dios. Pero la segunda generación caminaba con la presencia de Dios, iglesia. Caminaba, iglesia. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? ¿No me está entendiendo, iglesia? Y así, hágase conmigo. La segunda generación caminaba con la presencia. ¿Por qué? Porque vemos que dice la palabra el arca del pacto de Jehová. Diga conmigo, arca del pacto. ¿Qué significa? La presencia de Dios. Josué y todo el pueblo tenían con ellos el arca del pacto. Ellos caminaban y el arca del pacto caminaba con ellos. En otras palabras, la presencia de Dios caminaba con ellos. Pero ¿sabe por qué? Porque entendió. Dígale al vecino, porque entendió. Y hay una palabra, una frase que el pastor Silvio siempre dice, y que se la habrá dicho a usted y se la voy a quitar ahora para la prédica. El pastor Silvio dice, y lo escuché muchas veces, que decía, el fracaso de tus padres no es el tuyo. Levante la mano cuando lo escucharon decir, el fracaso de tus padres no es el tuyo. Ahora la segunda generación entendió esto. La segunda generación dijo, yo no quiero lo mismo que mis padres, porque sus padres perecieron en el desierto. Yo quiero entrar a la tierra prometida. Yo quiero algo diferente. Yo quiero un cambio. Yo no quiero lo mismo que mis padres. Así que voy a cruzar el Jordán. Voy a cruzar. Diga a la persona que está a tu lado. Voy a cruzar. Y te lo vuelvo a decir, en el nombre de Jesús. El fracaso de tus papás no es el tuyo. No porque tu papá pasó la miseria, tú vas a pasarla. No porque pasó la derrota, tú la vas a pasar. Porque esta generación decía, yo quiero algo diferente para mí. Yo quiero una nueva historia para mí. Yo sé que Dios camina conmigo. Y yo no quiero morir en el desierto. ¿O usted quiere morir en el desierto? ¿Usted quiere perecer en el desierto? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Éxodo que era de dura cerviz. Diga fuerte, de dura cerviz. ¿Qué quiere decir? De cabeza dura. La primera generación fue de cabeza dura porque no entendió. Y si bien Dios le mandó siempre la guía, porque Dios le mandó a Moisés para guiar al pueblo, pero el pueblo se turbaba, el pueblo decía, es mejor volver a Egipto, es mejor volver al mundo, es mejor volver a lo que yo tenía antes. ¿Me está entendiendo? Más la segunda generación, puesto por Josué, hay que avanzar. Detrás del Jordán nos espera lo tanto tiempo anhelado, lo tanto tiempo deseado. Los sueños, los anhelos están por cumplirse. Pero hay que pasar el Jordán, dígale. Dígale a la persona que está sola, hay que pasar el Jordán. Y para pasar el Jordán, te vas a tener que mojar los pies. ¿Me está entendiendo? Te vas a tener que mojar los pies. Decirle a la persona que está a tu lado, te vas a tener que mojar los pies. ¿Sabe por qué? Porque como leíamos en este capítulo, dice que el Jordán se desbordaba en tiempo de cosecha. Diga fuerte conmigo. El Jordán se desbordaba en tiempo de cosecha. Ahora le voy a preguntar a usted y no me responda. ¿Qué estás cosechando? ¿Y qué se te está desbordando por otro lado? ¡Aleluya! Desbordar significa que algo se saque fuera de control. ¿Qué se te está saliendo de control?
en este tiempo, mi hermano? ¿Qué es lo que estás cosechando por un lado y por el otro lado estás sintiendo que se te viene el mar como se le venía al pueblo de Israel? Pero es necesario que pises el agua del Jordán. Porque el pueblo de Dios dice que tuvieron que pisar el agua para que se abra el mar. ¿Me está entendiendo? Para que se abra el mar. Tienes que pisar. Tienes que pisar tu circunstancia. Tienes que pisar tu lucha. Tienes que pisar tu prueba. Tienes que pisar el muro que te está deteniendo para avanzar al Jordán. Y se va a abrir. Se va a abrir, hermano. Se va a abrir. Lo dice la palabra. Si tú pisas, se va a abrir. Se va a abrir, mi hermano. Porque es lo que nos relata este capítulo. Y hay a alguien que el mar lo obedece. Si usted va conmigo a los evangelios, va a encontrar un capítulo y una historia que usted la conoce. Que están los discípulos en la barca y se levanta la tempestad y se levanta un viento y dicen, ¿y quién estaba ahí? Jesús. Escuche bien. Cuando Jesús se levanta, reprende el mar. Hay uno que le dice, ¿quién es este? Que el viento y hasta el qué. ¿Hasta el qué? ¿Y quién iba a abrir el mar en Josué? ¿Quién iba a abrir el mar? No lo escucho. Le dice, ¿quién iba a abrir el mar? No, Josué no. La presencia de Dios iba a abrir el mar. La presencia de Jehová iba a abrir el mar. Iba a abrir el Jordán. Y ese mismo que decía allí en los evangelios, ¿quién es este que hasta el mar lo obedecen? Ese mismo Dios estaba en el mismo Jordán para abrirlo y para que el pueblo de Israel pueda pasar. ¿Me está entendiendo, iglesia? La presencia de Dios iba con el pueblo de Israel. Pasa este Jordán, pasa esta lucha, pasa esta prueba, porque dice que todos pasaron en seco y la presencia de Dios estaba en el medio del mar. El arca del pacto estaba en el medio del mar hasta que pasaron todos, ni uno quedó fuera. Y cuando Dios prometió, cuando Dios dijo que algo iba a hacer, lo va a hacer. Y Él no es mentiroso. Lo que Dios dijo, si Dios te dijo que va a abrir el mar, va a abrir el mar. ¿Me está entendiendo? Y una muy diferencia notable veo en estas dos generaciones. Porque la primera generación venía huyendo, pero la segunda generación acamparon en el reposo 3 días. ¿Me está entendiendo, iglesia? La segunda generación 3 días acamparon antes de pasar el Jordán. Y la primera venía huyendo. Primera generación y segunda generación. Yo me imagino que usted está en la segunda generación. No, me parece que usted está en la... Yo me imagino que usted está en la segunda generación. Que quiere que pasar, quiere que el Jordán se abra. Quiere pasar hacia la tierra prometida. Quiere pasar a poseer lo que Dios le dijo que iba a hacer con usted. Un grito de júbilo, un grito de guerra. Ahora dígale a la persona que está a su lado, tenés que entender el proceso. Tenés que entender. Sí, mi hermana, tienen que entender. Porque uno pasó y el otro quedó. Y los milagros son similares. Las historias son casi similares. Pero la actitud del pueblo era diferente. La mente del pueblo era diferente. Ya había aprendido del error.
ya había aprendido de que no tenía que volver a cometer el mismo error hace 40 años atrás. Tú ya sabes que no debes de cometer el mismo error hace 2 años atrás, hace 3, hace 4, hace 5. Vos sabés que no podés volver a para atrás, porque Dios va a abrir el mar, pero todo depende de ti. Todo depende de tu actitud. Si tú vas a arrebatar o tú te vas a quedar en el desierto. Si tú vas a decir, yo quiero que Dios me bendiga, o yo quiero que Dios no me bendiga. ¿Me está entendiendo? Y hay algo fascinante aquí y no quiero que se lo pierdan. El pueblo de la segunda generación pasa el Jordán hacia el otro lado y Dios habla con Josué. Y escucha bien, habla con Josué y le dice: ahora que pasaste el Jordán con todo el pueblo, vas a agarrar a 12 hombres de las tribus de Israel y vas a decirle que cada uno de ellos agarren una piedra y se la pongan en el hombro. Diga conmigo, acto profético. Acto profético. Josué le dijo a los 12 hombres: cada uno de ustedes agarren una piedra, porque el día de hoy nadie más se lo va a olvidar. ¿Y dónde está esto, Pastor Elías? 4, versículo 7. 4, versículo 7. Dice que levantaron con las 12 piedras un acto profético para que nadie más se olvide de que aquel día Dios había obrado, de que aquel día Dios había peleado, de que aquel día Dios había abierto el mar. Escuchen, miren lo que dice y no se lo pierdan, por favor. Y miren lo que dice el 6. Para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Diga fuerte: ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre, para siempre, para siempre. Dios fuerte, para siempre. Y damos por hecho en el nombre de Jesús que esta noche se están levantando esas 12 piedras proféticas. Entre esas 12 piedras proféticas, una de ellas es la piedra de la santidad, la otra la piedra de la pureza, la otra es la piedra de la presencia de Jehová. Y la estamos plantando en este lugar para que recuerden, para que recuerden, para que recuerden que algo pasó en el hecho de Jehová, que algo sucedió en el hecho de Jehová. ¿Me están entendiendo, iglesia? El día de mañana, escuchen bien lo que les voy a decir, el día de mañana estos jóvenes no van a poder decir que nosotros no le hablamos de la presencia de Jehová, porque esa piedra está puesta en este lugar. No podrán decir que no le hablamos de la salvación, porque día tras día le estamos hablando de la salvación. Usted no podrá decir que no hubo un abrazo para usted, porque lo que más abunda aquí es un abrazo para usted. Piedras, para que no olviden lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y usted no se va a olvidar del poder de Dios. Usted no se va a olvidar del cambio que Dios está haciendo en su vida. Usted a partir de este día va a decir: yo recuerdo cuando Dios hizo algo ese miércoles, cuando Dios me sanó ese miércoles, cuando Dios me liberó ese miércoles, ese sábado, ese domingo, ese lunes que fui a la casa de Dios. Tú te vas a recordar, porque hacemos el acto profético. ¿Vio cuando usted captura en una foto, captura el momento? Usted jamás se olvida de ese momento, de ese encuentro, de ese tiempo. Usted
jamás se va a olvidar de este tiempo. Así que yo que usted empiezo a levantar esas 12 piedras. Porque aquí hay familias que tienen que levantar esa piedra de la restauración, la piedra de la sanidad, la piedra de la liberación, y va a ponerla en su casa proféticamente, metafóricamente, la va a plantar. Porque usted tiene que ser parte de no de la primera, sino de la segunda generación. ¿Me está entendiendo? ¿Usted quiere escribir una nueva historia? ¿Usted quiere pasar en medio del Jordán? Este es el tiempo para usted, iglesia. Este es el tiempo para usted, mi hermano, mi hermana. Gracias, hermana Vivi. Este es el tiempo. Pero entienda los procesos de Dios. Entienda cuando Dios está tratando con su vida. Entienda cuando Dios lo está moldeando. Entienda cuando Dios lo está triturando. Entienda cuando Dios lo está zarandeando. Entienda cuando lo está haciendo pasar por el fuego, por el viento, por la marea, por la tempestad. Entienda, mi hermano, entienda. Entienda, por favor. Porque la presencia de Dios está con usted. Todo el pueblo pasó y el arca iba con ellos. Si tú te mueves, el arca también se va a mover. La presencia de Dios también se va a mover. ¿Me está entendiendo? Cierra sus ojos, por favor, ahí en un momento. No me mira.